Espero que estén bien y hayan podido contestar los temas y preguntas de los módulos anteriores. Este módulo trata el uso y cuidado del vital elemento llamado agua. El agua que necesitamos. Podrán observar en la diapositiva el agua que necesitamos, los diferentes aspectos que se tocarán partiendo por su distribución mundial hasta sus propiedades. Se observa que no solo encontramos agua en el mar, sino que en la atmósfera, en las napas subterráneas, en los glaciares cordilleranos y polares, ríos, lagos y cauces. Y lo más importante es que el agua forma gran parte de nuestro cuerpo, como en el resto de los seres vivos que habitamos la Tierra. Aquí podemos ver cómo se distribuye el agua dulce en la Tierra, concentrándose su mayor parte en los polos y zonas heladas, en un 80%. Esto significa que de cada 100 litros de agua dulce del planeta, 80 están en el casquete polar, glaciales y nieves. Las nieves las podemos encontrar en las cordilleras del planeta y, algo relevante, menos de medio litro de agua dulce en los lagos y ríos. Esta diapositiva nos muestra cómo es el camino o ciclo que recorre el agua en la Tierra. Partiendo por la inmensidad de los mares, que con el calor del sol sufre gran evaporación a nivel ecuatorial. El vapor ahí desarrollado sube hasta las grandes alturas, donde se enfría, convirtiéndose en nubes, las que precipitan en forma de nieve, depositándose en las altas montañas, o en lluvia líquida, la que formará lagos y ríos. Gran parte de estas aguas también pasan a formar napas subterráneas, que junto a las aguas superficiales van a desembocar al mar, para comenzar nuevamente el ciclo del agua. La molécula de agua. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, distribuidos espacialmente de tal forma que se produce un dipolo eléctrico. Esto es un polo positivo en la zona de los hidrógenos y un polo negativo en la zona del oxígeno. Los estados del agua. El agua la podemos encontrar en 3 estados: uno sólido en forma de hielo o nieve, uno líquido como en los mares, lagos y ríos, o gaseoso como vapor de agua en la atmósfera formando nubes. Agua, calor y temperatura. El calor externo produce un aumento en la temperatura de los cuerpos. En el agua, este calor
produce un aumento de la energía cinética o de movimiento de las partículas o moléculas de agua. En el estado sólido, su temperatura es baja, lo que produce que las partículas formen redes cristalinas fijas, manteniendo la forma donde están contenidas. En estado líquido, las partículas o moléculas de agua tienen gran energía cinética, lo que le permite moverse más libremente. En estado gaseoso, las moléculas tienen tanta energía cinética que les permite escapar del estado líquido y desplazarse hacia la atmósfera en estado de vapor. Por lo tanto, según la energía cinética que tengan las moléculas de agua, será en este estado físico que la encontremos. Propiedades del agua. Ahora veremos algunas de las propiedades del agua, entre ellas como solvente, la importancia en los seres vivos, su capacidad calorífica y de dilatación. El agua, por su distribución eléctrica en sus moléculas, es considerada como un solvente o disolvente universal. Por estar presente entre 65 y 90% en todos los seres vivos, es una sustancia imprescindible para los seres vivientes de la Tierra. Su capacidad calorífica está definida como la propiedad de mantener calor o de cambiar su temperatura gradualmente. Por su dilatación, proceso que ocurre cuando el agua se encuentra en estado sólido, producto de la abertura que ocurre entre los dos enlaces de oxígeno con los de hidrógeno, esto hace que ocupe más volumen, pero con la misma masa, haciendo que su densidad disminuya, por lo que el hielo, al ser menos denso que el agua líquida, puede flotar sobre esta. Ahora veremos mezclas y disoluciones. Una mezcla está compuesta por un soluto y un solvente. Soluto es lo que se disuelve, por ejemplo, la sal, el azúcar, etc. Y un solvente es lo que puede disolver, por ejemplo, el agua, el alcohol, la benzina. Reconoceremos como sustancia pura toda aquella formada por un solo tipo de átomos o moléculas. Estas sustancias puras pueden ser elementos como compuestos químicos, sustancias que siempre guardan sus propiedades y su composición. Mezcla. En la naturaleza, la mayor parte de las sustancias está formada de mezclas. El aire que respiramos es una mezcla de gases,
como oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros muchos gases. Tipos de mezcla. Una mezcla es homogénea cuando a simple vista podemos distinguir sus componentes, donde cada uno de los integrantes conserva sus propiedades. Una mezcla es homogénea cuando no es posible distinguir entre el soluto y el solvente. En el caso de disolver algo de sal en agua, por ejemplo, agua de mar, o echar azúcar al té, no es visible ni el azúcar ni la sal. También encontramos mezclas homogéneas. Es la capacidad de homogeneidad de una solución que se relaciona con la solubilidad, que es la cantidad máxima de soluto que puede disolver un solvente o disolvente. Si el solvente o disolvente es agua, se habla de una disolución acuosa. Reconoceremos como concentración a la cantidad de soluto disuelto en un solvente determinado. Existe la medición en porcentaje masa-masa, referida al peso y peso de la sustancia soluto-solvente, que son los gramos de soluto disueltos en 100 gramos de disolución. Recordad que la disolución está compuesta por el soluto y por el solvente. La suma de ambos da la disolución. También está la concentración volumen-volumen, que son los cc de soluto disueltos en 100 cc de solución. Recordad nuevamente que la solución está compuesta por el soluto más el solvente. En este caso se suman volúmenes en cc. Y la concentración masa-volumen, que es la masa de un soluto disuelto siempre en 100 cc de solución. Aquí tenemos un ejemplo de concentración porcentual. Por ejemplo, la disolución de 5 gramos de sal de mesa en 95 gramos de agua produce 100 gramos de disolución, o una disolución de sal al 5%. Significa que hay 5 gramos de sal por 100 gramos de disolución. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos los 5 gramos de sal más 95 gramos de agua y nos dan los 100 gramos de solución. Luego hacemos una ecuación donde colocamos los 5 gramos de sal arriba, en el denominador colocamos los 100 gramos de disolución y multiplicado por 100 porque lo estamos llevando a porcentaje. El resultado que nos da es que es un 5% esta solución. Aquí tenemos otro ejemplo, pero esta vez la concentración es masa-volumen, que son los gramos de soluto disueltos en 100 ml de disolución.
Se dice que es la razón entre la masa de soluto, medida en gramos, y el volumen de la disolución, medida en mililitros. Por ejemplo, mezclamos 20 gramos de una sustancia cuyo volumen es 10 ml con 90 ml de solvente. Sumamos los 10 ml de soluto más los 90 ml de agua o solvente y nos da 100 ml de solución o disolución. Para resolver esto, como la concentración es masa-volumen, colocamos en el numerador la masa, que son los 20 gramos, y en el denominador colocamos los 100 ml de disolución. Por lo tanto, la concentración masa-volumen es de 0,2 gramos por ml. Aquí veremos cuáles son las formas de separación de una mezcla. Encontramos diferentes formas de separar un soluto de un solvente en una mezcla. Una de ellas es el tamizado, que ocurre cuando aplicamos un tamiz o un arnero para hacer la separación del material grueso del material fino. El material grueso, en este caso, es el soluto y el material fino es el solvente. La decantación es la separación de un soluto de su solvente por gravedad. Esto significa que por tener más densidad o ser más pesado el soluto, se va al fondo de un recipiente y sobre nada el solvente. La filtración ocupa una sustancia o papel que permite separar el soluto del solvente, que cae por gravedad y se logra por un papel llamado papel filtro. En este papel filtro queda lo que es el soluto y logra pasar a través del papel lo que es el solvente. La evaporación es la separación de uno de los componentes por medio del calor, que tiene más bajo punto de ebullición. Esto significa que cuando se aplica el calor, se va a desprender lo que es la fase líquida, mientras que la fase sólida o más pesada va a quedar en el recipiente que la contiene. La destilación es la separación selectiva por medio de aplicación de calor al tener los componentes diferentes puntos de evaporación. El agua como solvente o disolvente en nuestro organismo. El agua como solvente en nuestro organismo es fundamental, ya que todas las reacciones a nivel celular se realizan en medio acuoso. El agua en la célula es la que permite que se realicen todas las reacciones metabólicas. Los usos del agua. Veremos a grandes rasgos los usos a partir del proceso, purificación y contaminación que se produce a este vital elemento. Reconoceremos el uso doméstico, que está relacionado con el agua de bebida, de lavado, del baño.
El agua de uso público, como riego de jardines, lavado de calles, de vehículos. De uso agrícola y ganadero, para el riego de los árboles, frutales y hortalizas, como también de bebida para el ganado y sus procesos. Agua de uso industrial, en la minería, lavado de fruta y procesos internos. Como fuente de energía, en la generación de electricidad en las hidroeléctricas. En el transporte, por la comunicación y movimiento de naves y barcos en los ríos y océanos. Y por último, en el deporte náutico, piletas, piscinas de recreación y otros deportes relacionados. Calidad del agua. Encontramos aquí los procesos de purificación y tratamiento para dar al agua potable, como las aguas, que será tanto las aguas potables como las aguas residuales. Los diferentes tratamientos están relacionados con precloración y floculación, decantación, filtración, cloración y envío a la red. Procedimiento de aguas residuales. Observamos los diferentes tratamientos a los que son sometidas las aguas residuales para ser ocupadas posteriormente en la agricultura o dejarla exenta de fauna microbiana y de devolverlas al río o al mar. Fuente de contaminación. Las aguas servidas llegan a las plantas de tratamiento de agua servida, donde permanecen entre 24 y 38 horas y reciben el siguiente tratamiento. Una fase de pre-tratamiento, un tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento de lodos. Fuente de contaminación artificial. Son las producidas por el hombre al verter desechos industriales, sumideros sanitarios, desechos químicos a ríos, sustancias en el control de plagas, herbicidas, etc. Encontramos contaminantes naturales. En este sentido, un contaminante natural es el que se produce con las aguas de lluvia o de ríos que pasan a través de lugares mineralizados y estos minerales disueltos pueden entrar al sistema de tanto de regadío como el agua bebida, lo que produce una contaminación. También se produce esta contaminación cuando la lluvia, al contacto con estas sustancias, también son capaces de arrastrar bacterias o de otro tipo de materia orgánica que son dañinas para la salud humana y de todos los seres del planeta. Una contaminación artificial son originadas por el ser humano
siendo productos de desechos líquidos o sólidos que vierten en las aguas. Sustancias provenientes de los sumideros sanitarios, las heces, las orinas, detergentes. Desechos industriales como la grasa, aceite, compuestos químicos. Sustancias empleadas en el control y combate de plagas agrícolas o portadores de enfermedades humanas o de animales. Pesticidas, herbicidas, insecticidas o raticidas. Con esto hemos terminado el tercer libro. Espero que contesten como corresponde las preguntas que van apareciendo en su texto. Muchas gracias. Hasta pronto.